¿Te has sentido atrapado o atrapada en los mismos patrones que has venido repitiendo a lo largo de tu vida una y otra vez y no sabes cómo salir de eso? Lo que no te han dicho es que esos patrones dependen altamente de cómo esté trabajando tu mente en ese momento. O incluso de los programas, sí, programas, porque la mente funciona como una computadora que cuando eras un niño o una niña, programaron tus padres y viene también de tu árbol genealógico todos esos programas que ahora estás repitiendo, así tal cual una computadora hace ese loop cuando se queda trabada y no es posible salir de allí. Así tal cual funciona tu mente. O quizás sí te lo habían dicho, pero no te lo habían explicado con total claridad. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en esta clase de reprogramación mental, en donde también vamos a estar hablándote de algunos tips o herramientas terapéuticas que te pueden ayudar a ti a salir de esa situación. Mi nombre es Marianila Costa y soy Marianila Disruptiva en todas mis redes sociales, incluyendo acá en el YouTube. Y me especializo en terapias no convencionales y ciencia y espiritualidad, que siento que al final son las dos caras de una misma moneda. Por eso, aunque tengo mi varita mágica por lo no convencional, también me especializo en áreas como neurociencia aplicada, psicología budista, hipnosis, regresiones a vidas pasadas y un sinfín de herramientas que también tienen que ver con el área de la ciencia, aunque sean terapias no convencionales. Hoy vas a aprender herramientas prácticas, claves, sencillas pero poderosas que te van a ayudar a reprogramar, a construir un nuevo programa en esa computadora cerebral que tú tienes para que rompas esos ciclos, esos límites que no te dejan ser feliz de una vez por todas. Así que comenzamos. El primer concepto que quiero que entiendas es la neuroplasticidad. Y hablo de concepto porque nos vamos a estar paseando por tres conceptos importantes antes de ir a las herramientas prácticas para que puedas entender. Yo parto muy personalmente de que el conocimiento es importante y hay que democratizarlo. Es importante democratizar el conocimiento. ¿Cómo es eso de democratizar? Que no solamente yo o unos pocos que tengamos acceso por las razones que sea, sepamos o tengamos conocimiento en un área específica, sino que tú, aunque sea desde algún aspecto base, no básico ni simple, base, puedas entender ciertos aspectos que al final impactan en tu vida. El tema de una reprogramación mental, el tema de cómo funciona tu cerebro, el tema del inconsciente no es un área solamente para científicos, para especialistas, para terapeutas. También es algo que a ti te importa, que a ti te conviene saber, que a ti te conviene aprender. Y mi intención con esta serie de videos que vamos a estar sacando ahora, desde que empecé con mi canal de YouTube, es precisamente eso, abrir lo mejor posible y con las palabras más sencillas posibles esos conceptos para que lleguen a ti y empieces a manejarlos, porque desde ese lugar vas a poder tener una vida más fácil. Ahora bien, les decía, el primer concepto que vamos a aprender es el de neuroplasticidad. Neuro, de neurológico, de cerebral, ¿ok? Como el doctor, el neurólogo que se encarga de estudiar el funcionamiento cerebral cuando hay alguna situación, pues desde este ámbito vamos a un neurólogo. Entonces, neuro, desde ese espacio del cerebro, y plasticidad desde esa capacidad que tiene nuestro cerebro de ser plástico, de poder moldearse, como una plastilina, por ejemplo, como esta que ven acá y que es la que usan los niños. Miren cómo se va formando. Esta misma
capacidad que te estoy mostrando en este momento es la misma capacidad que tiene tu cerebro. Entonces, constantemente nosotros estamos moldeando nuestro cerebro, es decir, cambiando la forma interna de nuestro cerebro con todo lo que le estamos inculcando, con todo lo que le estamos metiendo, con todo lo que estamos observando a través de nuestros sentidos físicos, como la vista, como el oído, como el olfato, como el gusto, como el tacto. Principalmente la vista es uno de los más usados. Con estos sentidos físicos con los que nos relacionamos con el ambiente externo, nuestro interior se relaciona con el ambiente externo, con lo que el cerebro capta, todo lo que está en el exterior. Con eso nosotros vamos moldeando nuestro cerebro, así tal cual vamos moldeando esta plastilina que es de mi hijo, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo tengas presente, porque esto te indica a ti que siempre hay capacidad de cambio, pero va a depender de lo que tú quieras crear en tu mente. Y lo que creas en tu mente, lo que creas en tu cerebro, es lo que vas a crear afuera. Por eso comencé diciendo y preguntando si había patrones repetitivos en tu vida. Y tiene que ver con esto, con que tu cerebro fue programado desde niño, desde niña, por tus padres, por el ambiente que estaba alrededor, por las personas que estaban cerca de ti, por esas primeras maestras o maestros en la escuela, e incluso por lo que viene viajando en el árbol genealógico. Entonces, esa programación, esas primeras programaciones moldearon un cerebro de una forma. Y no importa la edad que tengas, todavía tienes la posibilidad de empezar a moldearlo de otra forma. Dice por ahí un dicho, loro viejo no aprende a hablar, y ese era lo que se creía en algún momento en la ciencia, que después que llegabas a cierta edad no podías cambiar tu cerebro. Pues sí es posible. Quizás a ciertas edades es un poco más difícil, pero no es imposible. Y allí es donde entra en juego algunas otras palabras que desde el coaching, por ejemplo, la disciplina, desde ese deseo que tengas de cambiar, ¿okay? Desde también encontrar conocimientos como lo que te estoy impartiendo, porque si no sabes cómo hacerlo, pues no vas a poder lograrlo. Entonces, pero básicamente el deseo de hacerlo, la disciplina al intentar cambiar tu cerebro es importante, y por supuesto conocimientos como lo que te estoy trayendo el día de hoy. Bueno, ya tenemos claro lo que es la neuroplasticidad. Ahora voy a colocar esto por acá y vamos a mirar algo bien interesante. Lo vamos a hacer con esta pizarra que tengo acá. Cuando nosotros vamos formando o vamos dándole el camino a nuestro cerebro, no es que nuestra estructura, digamos, del cerebro, esa que vemos en un video, en una foto como redonda o redondeada, va a cambiar. Lo que cambia es las conexiones neuronales que tiene o que tenemos nosotros en el cerebro. Supongamos que esto sea una neurona y esto sea otra neurona, para más o menos intentar explicarle. Ellas se conectan unas entre otras, y esas neuronas, muchísimas neuronas conectadas entre ellas, generan que nosotros tengamos un comportamiento, genera que nosotros tengamos una actitud ante la vida. Incluso el simple hecho, por ejemplo, de cepillarte en la mañana requiere que se haya construido previamente ciertas conexiones neuronales que forman como un camino dentro de tu cerebro. Entonces, cada vez que tú te vas a cepillar, el cerebro sabe que tiene que recorrer ese mismo camino. Cuando vas a, no sé, tomarte un café o te paras en la mañana y sabes que vas a hacer el café de la mañana y te lo vas a tomar, el cerebro sabe que tiene que tomar este otro camino. Entonces, básicamente estamos construyendo caminos o hemos construido caminos a lo largo de nuestra vida. Cuando yo te hablo de esa neuroplasticidad, lo que estoy queriendo decir es que vamos a cambiar
de este camino, de este mal hábito que me hace tener patrones repetitivos, que me hace fijar en el hombre que, no sé, siempre me engaña, me deja, no tiene ningún compromiso, por ejemplo, conmigo, o que de repente hace que yo no sepa cómo manejar mis finanzas y no logre tener una vida abundante y así un sinfín de cosas. Lo que vamos a cambiar es este camino que previamente escogiste para andar o que lo programaron cuando eras un niño o una niña. Y luego vamos a construir un camino, es decir, una conexión neuronal más sana que sí te lleve a ese lugar a donde tú quieres estar. Eso es reprogramar. Reprogramar es dejar de ir por este camino que no es sano, que fue programado por alguien más, ¿ok? Y construir tu propio camino para que luego, cuando tú vayas a ejecutar una acción, puedas hacerlo con facilidad. Y de alguna manera, esto es como manejar bicicleta. Cuando manejamos bicicleta la primera vez, nos caíamos, tambaleábamos, hasta que con la práctica, pues pudimos entonces manejar la bicicleta de una forma fluida y constante e incluso hasta automática. Igual pasa con el tema de el manejar un vehículo. Las primeras veces costaba, pero ya incluso automáticamente tú frenas, automáticamente tenemos hasta reflejos en donde no nos detenemos a pensar, oye, voy a frenar o voy... No, eso ocurre en fracciones de segundo. Así es igual crear un camino neuronal que te permita a ti pues comportarte o reaccionar diferente ante una situación o incluso escoger una persona, una pareja más sana, saber cómo manejar tus finanzas desde un lugar más saludable, también crear esas conexiones neuronales que le indiquen a tu cerebro y que tu cerebro dé una orden diferente en el área de la salud, en fin, todo pasa por esas conexiones neuronales de las cuales estamos hablando. Entonces imagínate que es como que tú estuvieras en un bosque y ese bosque estuviera lleno de árboles y estuviera como un poco oscuro. Eso estás tú dentro del cerebro y te das cuenta que hay diferentes caminos que tú puedes tomar. Esas son esas conexiones y luego la idea es que tú empieces a tomar o a crear, incluso si el bosque es más selvático, empieces a abrirte camino y a crear tu propio camino que genere la vida que estás realmente deseando. Eso es reprogramación. Ya te hablé de neuroplasticidad, ya entendimos cómo es el tema del cerebro y vamos a pasar a otro concepto. Este concepto ya es muy famoso en el coaching y tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las creencias limitantes. ¿Okay? Las creencias limitantes no son más que ideas que tú te has comprado de ti misma o de ti mismo. Por ejemplo, una creencia limitante es no soy suficiente. Si no eres suficiente, el cerebro, como ya te expliqué, el tema de las conexiones neuronales, va a buscar ir por ese camino en donde afianzará que tú no eres suficiente. De la misma manera en que ya tú creaste un camino neuronal, para seguir con esa misma analogía, que te indica a ti que tienes que tomar café en las mañanas, por ejemplo, que tienes que cepillarte en las mañanas o que cuando te montas en tu vehículo ya sabes cómo conducir y frenas automáticamente. De esa misma manera, hay caminos que le indican a tu cerebro cómo crear las condiciones requeridas para que realmente tú seas insuficiente ante algo o ante alguien. Claro, allí pudiéramos, eventualmente ya vamos a conversar más de eso en otros videos, hablar por ejemplo de las heridas del alma, hablar de la reprogramación que viene de incluso del árbol genealógico, todo eso lo vamos a ir tocando, pero por ahora quiero que te quedes con conceptos sencillos que te ayuden a entender qué es lo que está pasando contigo, porque desde ese lugar tú vas a poder avanzar más e incluso aquellas personas que vienen a mis terapias ya, digamos, de una forma personalizada, para mí es importante explicarle esto. Y muchas veces parte de la terapia es explicar esto que te estoy explicando a ti en este momento.
Así que me sirve buenísimo porque ya eventualmente estas personas van a poder ver estas clases y van a venir a una terapia, quien lo requiera, realmente a solucionar un problema. Porque también parte de la situación que se presenta en un cliente es que van muchas veces a un terapeuta, a un psicólogo, a un médico, lo que fuera, sin ningún tipo de conocimiento, esperando que les resuelvan todo. Nadie puede conocerte mejor que tú. Nadie puede ayudarte mejor que tú mismo o que tú misma. Los demás estamos allí como para irte guiando, pero es importante hacer reflexión y conciencia en estos conceptos para que puedas avanzar, porque si no sería ir a un terapeuta, a un psicólogo, a un médico esperando lo mismo, como una pastillita de ibuprofeno que te sane y que te ayude, cuando el entender cómo funciona tu cerebro, por lo menos desde un aspecto básico, el tener estos conceptos presentes es lo que realmente te va a ayudar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, haciéndolo simple, ya después podemos avanzar a otras cosas como lo venía comentando. Haciéndolo simple, esa creencia limitante de no soy suficiente es lo que va a hacer que tu cerebro, que ya tiene esa conexión neuronal, vaya a buscar la forma de que tú crees inconscientemente, y ahí vienen temas de inconsciente y todo esto, de que tú crees inconscientemente todo el ambiente que requieres para realmente afianzar que no eres suficiente. ¿Ok? Y luego, ¿qué pasa? Entonces, se vuelve un círculo, un ciclo vicioso. No soy suficiente, creo las condiciones inconscientemente para demostrarme a mí misma o a mí mismo que no soy suficiente. Vuelvo a darme cuenta de verdad, mira, no soy suficiente, fallé en esto, le quedé mal a tal persona y sigo alimentando. Y en vez de crear estos caminos neuronales diferentes, sigo caminando por el mismo camino neuronal que ya creé y afianzando esa creencia limitante. Entonces, esa creencia limitante no es más que un concepto, una idea, un pensamiento que tienes de ti mismo o de ti misma. Y como ya vimos que el cerebro es plástico y que se puede moldear, entonces esas ideas, esos conceptos, esas opiniones, esos programas que tienes sobre ti también se pueden cambiar. Esa es la buena noticia. Ahora, hay otro tema también que es bien importante tenerlo en cuenta, que es la programación heredada. Y esa programación heredada es la que viene de nuestro árbol genealógico, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, porque no solamente, y es importante entenderlo, la programación viene de nuestros padres. Ellos son los primeros que inician la programación. Incluso hay algunas teorías que hablan de que esta programación viene desde el embarazo, de hecho. Sin embargo, hay que aclarar que la programación no solamente es hecha por nuestros padres, sino también hay una programación que viene heredada, que es transgeneracional, que es del árbol genealógico, es decir, vienen de abuelos, bisabuelos, tíos, tíos abuelos y un sinfín de personas hacia atrás asociadas a mi árbol genealógico. Se estima que el 95% de toda nuestra programación, es decir, de todas nuestras creencias limitantes, de toda la forma como actuamos, de todas las situaciones que se nos presentan o atraemos a nuestra vida, en fin, de todo, el 95% es programa, es un programa o son programas, porque son muchos, que vienen del árbol genealógico y son heredados desde nuestros padres a nuestros abuelos, bisabuelos y así. No solamente, y quiero hacer énfasis en esto, no solamente estamos hablando de una programación producto de mi desenvolvimiento como ser humano en el ambiente o en el medio ambiente. También estamos hablando de una programación que viene heredada y allí entran en juego otras ciencias muy nuevas como la epigenética, que ya puedes buscar sobre eso y después eventualmente también estaremos hablando sobre ese tema. Entonces, fíjate
todo lo que tenemos en esta caja, que está aquí, en esta caja, yo le diría, en esta caja de Pandora, y que ni siquiera es nuestro, pero estamos cargando con esas programaciones. Entonces, si tú sientes que hay algo que te genera una lucha en ti y que tratas de deshacerte de un patrón que ya tú has visto que tus padres o tus abuelos o tus tíos abuelos o alguien por allí lo tuvo y se repite y se repite y se repite, entonces estamos hablando de un programa que has heredado de tu árbol genealógico. Lo bueno, repito, es, recuerda esto, que tu cerebro es plástico y se puede moldear, pero hay que saber hacerlo. Y ahora que te expliqué los conceptos, entonces vamos a hablar un poquito de algunas historias que es importante que la tengas presente, como para que mires cómo va esto. Ya sé lo que es una reprogramación, lo que es la neuroplasticidad, cómo se heredan estas creencias limitantes, que es una creencia limitante. Ahora vamos a hablar de ciertas historias, para que vea cómo hay algunas personas que han logrado cambiar. Fíjate, hace un tiempo yo tuve un cliente que vino a mi consulta porque él comentaba que él sentía que no era suficiente para lograr las cosas. Por más que él intentaba, todo lo que hacía parecía ser no suficiente. Una de las cosas que uno mira, y ya también hablaremos de esto en otro apartado, es el lenguaje con el que una persona se expresa. Esta persona viene a mi consulta y lo único que dice, no, es que por más que hago no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Su creencia limitante es que no es suficiente, porque no tanto es que él sienta que lo que hace pareciera que es hacia afuera, lo que hago no es suficiente, como que está hacia afuera, pero realmente el problema no es que lo que él hace hacia afuera no es suficiente. El tema es que él se cree que él como persona no es suficiente. Ahora, esto es un autosabotaje. Y el autosabotaje puede también deberse a alguna herencia, ¿ok?, transgeneracional o algún programa, por ejemplo, de los padres de sobreprotección. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la sobreprotección con el tema del sabotaje? ¿Por qué? Si debería ser al revés. No. Lo que pasa es que cuando estamos procurando hacer algo nuevo, algo para lo cual no hemos tenido una habilidad, no tenemos una habilidad suficiente porque estamos en un proceso de aprendizaje, estamos básicamente construyendo un camino neuronal nuevo. Cuando eso sucede, es común que, bueno, los primeros pasos son torpes, porque no tenemos el conocimiento, la habilidad, no tenemos el camino neuronal para lograr hacer eso. Entonces, en esos momentos, pues intentamos hacer cosas y pareciera que no es suficiente. Pero realmente es que estás en un proceso de aprendizaje. Pero lo que yo digo de ese patrón heredado es, como tengo miedo a lo desconocido, tengo miedo a ese camino nuevo que estoy creando, me hago sentir a mí misma o a mí mismo como que no soy suficiente, y como no soy suficiente, me saboteo, busco la forma de sabotear el proceso porque me protejo inconscientemente ante lo nuevo y lo desconocido. ¿Te suena eso? ¿Te hace sentido? Yo sé que a más de uno de ustedes sí le hace sentido. Yo sé que sí. Entonces, bueno, allí hay que hacer, en este tipo de clientes, por ejemplo, hay que hacer una reprogramación mental. Bueno, que hay que trabajar otros cuerpos del ser, sí, porque recuerden que yo trabajo en mi método 4 cuerpos, los 4 cuerpos del ser, el físico, mental, energético y emocional. Es un trabajo integral. Hay que hacer una reprogramación mental que posiblemente haya que mirar qué herida del alma se compró o en qué situación emocional le produce el sentir que no puede lograr las cosas, no solo desde el pensamiento, sino también desde la emoción. Hay que trabajar en el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Bueno, dependiendo del área, hay que ejecutar una acción. Para eso, si por ejemplo es el área económica, a lo mejor hay que estudiar de finanzas y crear caminos neuronales
nuevos en el área de finanzas. A veces trabajar el cuerpo físico no es moverse nada más o danzar, es ejecutar una acción dependiendo del área en la que te encuentres, ¿ok? Y el energético, bueno, habría que mirar esos patrones, ya sea del árbol genealógico, o incluso, por ejemplo, si el espacio en el que está queriendo trabajar, como lo diría el Feng Shui, hay que hacer alguna armonización, un sinfín de cosas. Puede parecer extenso, pero no, hay clientes que en una sola sesión salen porque la tienen rápida. Hay otros que requieren unas sesiones un poco más, digamos, término medio. Y algunos que son ya personas con situaciones bien traumáticas o bien incrustadas en, vamos a decirlo así, en la piel, entonces van a requerir un poco más de tiempo. Pero al final, siempre, y quiero que se lleven esto en la cabeza, el cerebro siempre se puede moldear. Eso es lo que importa. En eso quiero que se centren. No en cuánto voy a tardar en llegar allá, sino en que sí es posible. Quiero que sueñes con eso. Quiero que te digas a ti mismo o a ti misma que sí es posible. ¿Ok? Muy bien. Bien. Listo. Entonces vamos a empezar con los tips o con las herramientas terapéuticas que es importante que consideres para que puedas empezar a reprogramar tu cerebro. Por supuesto, hay técnicas más profundas como la hipnosis, como la PNL, como eh, vidas pasadas, por ejemplo, como el trabajo con el cuerpo, trabajo corporal, que el lenguaje corporal. Todas estas áreas yo soy especialista en esto, me he formado para esto. Sin embargo, hay cosas que tú puedes hacer en tu casa para hacerlo, para ir haciendo tu camino tú mismo, tú misma, o incluso si estás yendo a terapia en cualquiera de sus formas, psicólogo, terapeuta, lo que fuera, es importante que acompañes el proceso terapéutico con estas herramientas que te voy a dejar. Te voy a dejar 3 técnicas que son sencillas pero súper poderosas. Son tan poderosas que incluso en algún momento tuve una canalización de mis maestros y me decían en el tema de la visualización que el ser humano no sabía qué tan importante era la visualización y la imaginación. Así, con eso quiero comenzar. La primera técnica es que es imprescindible que te des cuenta de cuál es el programa que tienes en este momento. Y la única forma de saber qué fue lo que te programaron de niño, de niña, ¿okay? O que viene viajando por tu árbol, en otras palabras, la única forma de saber cuál es el programa actual que tú tienes en tu cerebro es darte cuenta de cuáles son tus pensamientos y de cuáles son tus comportamientos regulares. Y para poder darte cuenta de cuáles son tus pensamientos, te guste o no, pasa por estar en conciencia y la autoobservación de lo que va pasando por tu mente. Y ten papel y lápiz a mano. Cuando yo empecé hace muchos años con esto, yo incluso escribía hasta en las servilletas, en el papel de baño, en cualquier parte, en la mano, para que no se me olvidara el pensamiento que había cruzado por mi mente. Es importante que lleves un listado, una cuenta de cuáles son los pensamientos que están pasando por tu mente, de cuáles son los comportamientos que se repiten, de cuáles son el tipo de pareja que estás atrayendo, de cuáles son el tipo de problema económico que constantemente estás creando. Es importante que lleves esa cuenta, porque eso es lo que te va a decir a ti cuál es esa programación que tienes en este momento. Y a partir de allí vas a poder empezar a cambiar el patrón o el programa que estás presentando. La segunda herramienta tiene que ver también con observación. Sin embargo, ya allí empiezas a hacer la reprogramación. Y es estar al tanto de lo que dices, estar pendiente de lo que sale por tu boca. Dice la Biblia, todo lo que sale por la boca del corazón procede. Fíjense cómo lo manifiesta la Biblia. Tan interno está lo que sale por tu boca que procede de tu corazón.
¿Ok? Entonces, en palabras de reprogramación, diríamos que todo lo que sale por tu boca está procediendo de tu programa mental. Entonces, si tú empiezas a cambiar lo que sale por tu boca, vas a poder entonces ir tipo el juego de dominó, ¿okay? Que si tiras un dominó se van cayendo todos. Entonces, si lo tiras de un lado se caen todos, pero si ese mismo dominó lo tiras del otro lado también se van a caer todos. Es igual. Entonces, de la misma forma como lo que tú dices por tu boca te dice cuál es tu programa o te habla de cuál es tu programa, desde esa misma manera, cuando tú empiezas a cambiar tu vocabulario, comienzas a ir cambiando esa estructura neurológica, ese camino que tienes en tu cerebro y allí comienza la reprogramación. Entonces es importante ir mirando cómo cambias la forma en la que te expresas. En mi Instagram, sobre todo en mi Instagram y mi Facebook, allí yo siempre voy dejando reels, tips de cambiar palabras, de cambiar vocabulario. Por ejemplo, una muy famosa, no digas poco a poco, di paso a paso, porque poco a poco pareciera que como que no termino de llegar nunca, ¿cuándo voy a llegar? En cambio, paso a paso le indica a tu cerebro y a tu cuerpo que estás dando pasos consecutivos para llegar a eso que deseas, en la pareja, en la salud, en lo que tú quieras. ¿Ok? Fíjense que yo no usaba la palabra pero, yo usaba la palabra sin embargo, porque el pero es como un tapón que para lo que yo venía ya diciendo o lo que venía expresando. Entonces te invito, puedes buscarlo en Google, puedes buscarlo en mis redes sociales, que allí he dejado algunos reels y algunos carruseles en donde hablo de este tema y voy dando tips sobre este tema. ¿Ok? También hay algo que quiero comentar, esta es una historia personal, hace ya tiempo cuando estaba comenzando con mi negocio, yo decía, yo quiero como mínimo tal cantidad de ganancia mensual. Resulta que siempre estaba en el mínimo. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y luego me pongo a decir en voz alta, porque lo tenía puesto incluso en mi Visual Board, de todo lo que yo todas las mañanas visualizaba. Si visualizaba eso, ¿qué era lo que yo quería para mí? Y de repente un día visualizando, digo en voz alta, yo quiero como mínimo, y caigo. Pero es que tú estás hablando de que tú quieres un mínimo. Entonces, allí ese tipo de cosas, de palabras, de cómo habla, de qué estás diciendo, de qué estás decretando, es importante que lo tengas en consideración. Y la tercera es la visualización. Bien sea que tú creas de crear o crees de crear, no de creer, aunque son palabras que vienen de la misma raíz. Crees de crear tu propia meditación, por ejemplo, ahora con los teléfonos tenemos una grabadora, tú puedes crear eso que tú quieres visualizar con una pareja, con salud, dinero en el banco, un negocio o lo que fuera. ¿Ok? Crear y haces una meditación. Yo tengo en el link de mi bio de Instagram y de Facebook Marianila Disruptiva, allí hay un link en donde hay una meditación con técnicas de hipnosis, de reprogramación mental, PNL y visualización creativa completamente gratis. Hay algunas otras que puedes comprar si gustas, pero está esa completamente gratis. Solamente con entrar al link, dejar tu correo para poder enviártela. Y ahí está la herramienta. Sin embargo, también tú puedes crearla tú mismo. Mi invitación es que la crees tú a tu forma también, como la quieras crear, como es eso que tú estás soñando. Detente a soñar por un momento, créelo y créalo. Y puedes grabar una nota de voz con una música que te guste y escucharla todo el tiempo, en la mañana, en la noche, cada vez que puedas. Fíjense, se ha demostrado científicamente, se han hecho experimentos en donde se pone a una persona a tocar el piano y se pone a otra persona a visualizar que toca el piano. Y ambas han creado los mismos caminos neuronales que les contaba hace rato,
Es decir, ambas han logrado hacer la conexión necesaria, suficiente para que eventualmente puedan tocar el piano con maestría. Esa es la importancia de la visualización. ¿No me crees a mí? Investiga sobre esos experimentos que se han hecho. Entonces visualiza lo que quieres, visualízate sana, sano, visualízate feliz, visualízate amado, visualízate con una pareja sana, visualízate con las finanzas bien robustas, visualiza la casa que quieres y empieza a crear, como este experimento, ese camino neuronal que te va a llevar eventualmente a manifestar eso. Sí, hay algunas otras cosas que hay que manejar, como el deseo, como las emociones, como un sinfín de cosas y ya estaremos hablando de esto. Pero comienza por lo primero. La cebolla se pela una capa a la vez, una capa a la vez. No puedes llegar al fondo de la cebolla si no has comenzado a pelar la primera capa. Y voy a tomar mi varita para decirte esto, que quiero que se te quede en la piel. Si no te gusta la vida que tienes en este momento, es producto de tu programación mental. Cambiando el entorno no lo vas a solucionar. Busca cambiar el programa que tienes aquí y no el entorno. Como resumen a todo lo que hemos conversado, quiero recordarte que ya vistes cómo tu mente o tu cerebro va creando caminos. Así es la vida. Tú vas creando caminos por donde te estás dirigiendo consciente o inconscientemente. Ya vistes que hay forma de crear caminos diferentes y por ende obtener resultados diferentes. Ahora queda de ti poner la práctica. Muy bien. Y ahora vamos a hacer entonces una frase resumen sobre todo lo que has aprendido hasta ahora. Que recalque lo más importante. Y lo más importante es que ya tú has visto cómo tu mente te mantiene en un camino que como que estuvieras atrapado al dolor. Y también ya sabes cómo puedes construir caminos diferentes. Muy bien, y ya para finalizar y haciendo así como un resumen de todo lo que vimos, ya vistes cómo tu mente, con todos esos programas que están allí, te mantienen atada o atado al dolor. Pero lo más importante es que vistes también que es posible con pasos sencillos y diarios crear un camino diferente que te conduzca a una realidad diferente. Queda de ti salir de ese círculo vicioso. Rompe tus límites, rompe esos límites que no te dejan ser feliz. Deja aquí en los comentarios cuál fue esa creencia limitante que identificaste hoy. Y déjame saber también si pude aclarar estos conceptos que parecen así como salido de la NASA, pero realmente son más sencillos de lo que parecen. Y si te gustó lo que estoy compartiendo contigo, la información que estoy dando a través de mi canal, suscríbete, coloca la campanita y dale like. Así también me ayudas a crecer, no solamente para crecer yo, sino también para ayudar a otras personas que como tú están allí perdidas sin saber cómo dejar de estar atada o atado al dolor y poder entonces lograr una vida diferente. Y recuerda que no tienes por qué hacerlo solo o sola. Si aún con las herramientas que te dejé sientes que requieres un apoyo más cercano, más personalizado, pues contáctame. Puedes dejar en los comentarios o me ubicas en cualquiera de mis redes sociales. Igual aquí en el texto de este video te voy a dejar mi correo y mis números de teléfono para que hagas una cita en donde podamos trabajar ya con herramientas más profundas como la hipnosis, ¿ok? Como el lenguaje corporal y entre otras que te van a ayudar, estoy segura, a ya de una vez reprogramar ese cerebro y ser feliz, ser feliz. Quiero para ir cerrando que cierres tus ojitos
y que antes de despedirnos tomes una respiración profunda. Te va a tomar un minuto. Toma una respiración profunda. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala y visualízate en ese espacio, en ese lugar, en esa casa que deseas, con esa persona maravillosa que ya tienes a tu lado o que estás esperando, con abundancia para poder vivir una vida de libertad, llena de alegría, poder ayudar a tu familia, a tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus amigos y sonreír. Incluso si quieres, visualízate viajando a un lugar que te guste, la montaña, la playa, quizás estando en tu casa, sencillamente descansando, lo que sea que quieras lograr y manifestar en este momento. Siente qué bien se siente tu cuerpo. Escúchalo. Escanea tu cuerpo por un segundo y qué maravilloso se siente tu cuerpo cuando visualizas esto. Muy bien. Quédate con esa sensación y abre los ojos. Esa es la vida que te mereces. Lo único que te impide llegar a esa vida y a esa sensación tan maravillosa que se tiene en el cuerpo cuando estamos viviendo la vida que nos merecemos son tus programas mentales. Te acabo de dejar herramientas, queda de ti que las utilices, que las hagas. Si tienes dudas o preguntas, yo estoy aquí para ti. En mi Instagram hay un canal exclusivo, privado y gratis. Hay en mis bios de mis redes sociales herramientas gratuitas. También hay algunas herramientas que puedes adquirir a bajo costo. Y también están, repito, mis citas y mis programas ya más personalizados. Todo está en tus manos. Como siempre digo, queda de ti. Me despido muy feliz de haber dado esta clase y de haber contribuido contigo. Te abrazo inmenso, te deseo 1.000.000 de bendiciones. Repito, ayúdame a llegar a otras personas para que otras personas se puedan beneficiar de esto. Creo que nuestro mundo, nuestro planeta, requiere que todos comencemos a cambiar nuestra programación mental hacia algo más sano, más feliz, más abundante, más amoroso. Muchísimas bendiciones y recuerda esto, rompe de una vez por todas esos límites, esos patrones, esos programas que no te dejan ser feliz. Si es posible. Nos vemos en la próxima clase.